Empezamos a grabar. Bueno, dudas, preguntas. Todo está ok, listo. Vamos a dejar entonces por un momento ya el tema de la parte de los créditos, la cartera y el manejo de las cuentas por cobrar y pagar. Y vamos a retomar otra vez el tema bursátil o de las inversiones en la bolsa. ¿Listo? Entonces el tema que vamos a retomar es análisis de la viabilidad y el límite de los riesgos en el momento de hacer una inversión en la bolsa, ¿listo? O inversión en acciones o bonos, básicamente, ¿listo? En este aspecto, entonces, pues normalmente nosotros podemos determinar las ganancias de una acción o de o un bono de manera porcentual o de manera absoluta. Alguna de las dos puede servirnos. Y vamos a tener un ejemplo acá muy sencillo. Si yo compro 100 acciones y esas acciones las compré a 50 pesos cada una, normalmente las acciones siempre tienen establecido un valor de dividendos, bueno, algunas de ellas. Las de más alto riesgo no lo establecen, pero las acciones de menos riesgo establecen un valor anual de dividendos. Si mal no recordamos, entonces, los dividendos corresponden a las utilidades de la empresa durante ese año, ¿sí? Y los dividendos se reparten en los diferentes accionistas. Cuando las acciones ya tienen determinado un valor de dividendos, que en este caso para el ejemplo 5 pesos, pues independientemente de las utilidades que genere la empresa, pues siempre le van a pagar los 5 pesos. En cambio, cuando son acciones de alto riesgo, si la empresa tiene muchas utilidades, pues seguramente vas a tener más dividendos en ese año. Pero también, si la empresa pierde o tiene pérdidas, pues obviamente no van a haber dividendos ese año. ¿Listo? Ahora, entonces, en el ejemplo decíamos que compramos 100 acciones, valor 50 pesos, y que cada acción me da 5 pesos. Pero adicional a eso, el año siguiente, la acción se cotizó en un total de 55 pesos. Eso quiere decir que el valor por cada acción aumentó en 5 pesos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros invertimos en acciones, normalmente nosotros tenemos dos tipos de ganancia. Una por los dividendos y otra por la cotización. O también podemos tener dos tipos de pérdida. Si la cotización de la acción bajó y si también los dividendos de la empresa no fueron los mejores y bajaron, pues entonces usted tiene pérdidas por ambos lados. ¿Cómo se calcula entonces? Pues yo tengo 100 acciones y lo multiplico por 5 pesos. ¿5 pesos de qué? 5 pesos de los dividendos. Y las mismas 100 acciones, pero la multiplico por la ganancia de capital, o sea, la ganancia de cotización. Y entonces tuve una ganancia de 1000. ¿Sí? ¿Cuánto fue mi inversión? De inversión entonces fueron 50 pesos por 100 acciones. Eso me da un total de 5000. ¿Cierto? Esa fue mi inversión inicial y tuve ese año un buen año porque me gané 1000. Eso es en términos absolutos, o sea, en términos de valor de lo que me costó la acción. Pero en términos porcentuales, lo que yo hago es dividir el valor que yo me gané de dividendos sobre el valor de la acción. Y esto me da entonces 0.1, que lo multiplico por 100 y me da el 10%. O tengo
Y bueno, y también tengo que calcular la parte de capital. La parte de capital, pues para el ejemplo también fueron 5%. Entonces, perdón, 5 pesos. Entonces yo establezco cuánto me gané por cada una de las acciones y en un total porcentual yo tuve una ganancia del 20%, ¿cierto? Normalmente en las acciones o en los bonos se mide de esta manera. Casi nunca ustedes van a encontrar el valor total, sino el porcentaje ganado. ¿Por qué? Porque pues a veces los números son muy grandes en cuanto a las inversiones. Algunas personas no tienen 100 acciones, sino 10.000 acciones y los valores son mucho más altos. Entonces, por lo general, siempre hacen este porcentaje para poder determinar cuánto fue el valor. ¿Esto por qué es importante? Porque de acuerdo a esto, yo voy a decidir si invierto o no invierto o cómo debo invertir. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Este fue más sencillo que lo anterior. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la acción de inversión? Como ya les decía, eh, yo determino mi inversión o mi ganancia más bien por porcentaje. Entonces, de acuerdo al porcentaje ganado, pues puedo determinar en dónde invertir y en dónde no. Vamos a suponer que ustedes consideran invertir el dinero en un mercado eficiente. Ahorita vamos a hablar sobre qué es el mercado eficiente. Entonces ustedes deciden hacer, o tienen dos opciones más bien. Los bonos de tesoro que pagan 5% anual. Normalmente cuando hablamos de bonos o de libranzas de tesoro, son muy buenos. ¿Por qué? Porque es que el Estado, es muy difícil que el Estado se quiebre. Pues tendrá que haber una guerra o una situación económica bastante difícil para que un Estado se quiebre. Cuando nosotros normalmente adquirimos bonos, casi siempre se los adquirimos al Estado. Entonces, usted sabe de fijo que si usted invierte en un bono, seguramente le van a dar el 5%. Eso es fijo. Y si el Estado no tiene plata, pues lo que hace es aumentar los impuestos y recauda más impuestos y paga sus obligaciones. Básicamente, así funciona. Entonces, podríamos decir que los niveles de riesgo de invertir en un bono, pues son muy bajos. Son muy bajos. Pero entonces, ¿cuál es el problema? La otra opción que tenemos es invertir en una acción de una empresa. Y esa acción de esa empresa históricamente da dividendos del 5%. Y su acción ha ganado un porcentaje del 7.1% en el transcurso del tiempo. Entonces, ustedes optan por decidir qué hacer. La pregunta sería, ¿ustedes cuál de los dos toman? ¿El bono o la acción de la empresa reconocida? Yo según la plata que tenga. Si tengo mucho para perder, le apuesto a las acciones. Si soy conservadora y tengo ahí medidito, me meto por los bonos. Ok, ¿qué opina Lina? Yo me metería por los bonos. De una, ella va a la Sí, de fija. una. Muy bien, ¿y Jennifer? Por las acciones. Las acciones, ¿y por qué por las acciones? Pues así tenga más, digámoslo, más riesgo, voy a tener más rentabilidad. Ok. Ella va a tener más rentabilidad por lo siguiente, porque si yo tengo 5% de dividendos y le sumo 7.1% de que normalmente la acción gana ese valor en el tiempo, yo tengo un 12.1% de utilidad frente
al 5% que me están ofreciendo los bonos. ¿Qué diferencia hay entre el bono y la acción? Que el bono normalmente no gana valor en el mercado, ¿sí? El bono normalmente, si tú lo compraste en 5 millones, muy seguramente nadie te lo va a comprar por más valor. Se te lo comprará por 5 millones o menos, dependiendo de la situación. En cambio, la acción no, la acción sí fluctúa mucho. Ahí entonces hay que medir es el riesgo que tiene esta operación. Porque yo fácilmente podría decir, aunque el 5% suene razonable, el 12.1 es muy interesante. El 12.1 ya uno dice, si yo tengo 100 millones de pesos para invertir y tengo 5%, que serían 5 millones, o 12 millones 100 en el mismo tiempo y en el mismo periodo, uno ya lo piensa, porque es una diferencia importante. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que se toman o cuáles son las situaciones que uno se pregunta al momento de invertir? Pues primero la incertidumbre de los rendimientos futuros. Porque aunque históricamente la empresa da dividendos del 5, pues es posible que ese año no le vaya tan bien. Y aunque la acción gane en promedio 7.1%, pues también es posible que la reputación de la empresa, la economía, la incertidumbre, etcétera, etcétera, varias situaciones puedan presentar que los rendimientos se pierdan. Y la probabilidad de perder mi dinero. Porque quizás tú inviertas los 100 millones y no te resulten pagando el 7.1% porque la acción no creció, pero sí te paguen el 5% de los dividendos. Entonces terminas ganando lo mismo que el bono del tesoro. Pero el problema está en cuando uno invierte 100 millones, pero le dicen, tuvimos pérdidas y no tenemos dividendos. Y la acción bajó de 7.1, realmente bajó y quedó en menos 7.1. O sea que usted, los 100 millones que invirtió, ya no tiene 100, sino solo 93 millones. Entonces ahí ya uno piensa como con miedo. ¿Puedo ganar o puedo perder? ¿Esto de qué se determina o cómo lo podemos determinar? Con la información histórica de las acciones o los bonos. Bueno, específicamente de las acciones. La información histórica de las acciones es lo que me determina cómo puedo invertir o no. Entonces, yo no sé si ustedes de pronto han visto en las propagandas que a veces salen por ahí, que uno hace inversiones y aparecen líneas como tan, sube, baja, bueno, y sube, vuelve y baja un poquito, y así. Y son gráficas como así. Y a veces bajan mucho y vuelven y suben, y así. Esto es el seguimiento del valor de la acción. Normalmente este eje de acá corresponde a valor y este eje de acá corresponde a tiempo. Entonces yo debo determinar el tiempo, el promedio del valor de la acción. Y así yo puedo determinar qué tan riesgoso es para mí invertir o no. Entonces, otro ejemplo es que yo tengo una acción de esta manera. Si esa acción es así o el comportamiento de la acción es de esta forma, entonces yo voy a poder determinar que el promedio de la acción siempre está en subida. Y aunque hay unos picos de bajada, su valor siempre es mucho más alto. Pero si la acción tiene este comportamiento, entonces es demasiado riesgoso establecer una inversión en este comportamiento. ¿Quiénes miden y calculan esto?
pues normalmente los corredores de bolsa y las empresas corredoras de bolsa son las que hacen esto. Cuando ustedes normalmente oyen, se abrió la bolsa de valores y tocan la campanita y todo eso, es porque empieza lo que veíamos muy al principio de la clase, lo de la demanda y la oferta de acciones en el mercado. Entonces esa demanda y oferta hace que el valor suba o baje dependiendo de las condiciones del mercado. Cuando yo hago ese estudio, puedo determinar si puedo invertir en acciones de este tipo o en acciones de este tipo, ¿sí? Entonces, este valor histórico del mercado es una de las cosas más importantes para determinar. Pero la otra situación que debo prever es la información financiera de la empresa. Y esa información financiera de la empresa me va a establecer este comportamiento de la acción. ¿Por qué? Porque si una empresa ha tenido buena reputación, ha crecido en su mercado, se ha extendido a nivel nacional e internacional, etcétera, etcétera, eso hace que sea mucho más confiable. Entonces yo, al estudiar los estados financieros y lo que vamos a ver en la próxima clase, que es los indicadores financieros al leer el estado de resultados o el estado de situación financiera, eso nos va a ayudar mucho a determinar si es bueno o no establecer ese tipo de compras. Creo que me adelanté a una de las diapositivas. Así estamos claros, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Listo. Vamos a borrar por acá. Hablábamos ahorita de los mercados eficientes. Los mercados eficientes pues ya se determinan a través de la ejecución de cada bolsa de valores. Y pues cada bolsa de valores tiene reguladores o árbitros que son los que establecen que se compre y se pague a precios justos, ¿sí? Normalmente hay mucha especulación en las empresas. Ustedes han conocido muchos fraudes a nivel financiero con las bolsas. Uno de esos es, por ejemplo, el tema de Interbolsa, que infló a una empresa en sus estados financieros, demostrando que, no sé si ustedes recuerdan a Reficar, perdón, se me fue el nombre de la empresa. Ellos tomaron una empresa de Medellín y empezaron a promocionarla como si fuera muy buena empresa para invertir. Entonces la gente, por esa promoción que ellos hacían, no vieron la historia de la empresa, no vieron la fluctuación de las acciones como lo acabamos de hacer, sino que se confiaron de Interbolsa y empezaron a trasladar todas sus acciones y su dinero a comprar en esa empresa y empezaron a hacer inversiones en las acciones de esa empresa y pues obviamente empezaron a inflar todos los estados financieros. Pero eso ¿qué produjo? Que ellos empezaran a sacar plata de ahí. Entonces la gente pagaba la acción, pero ellos en Interbolsa lo que hacían era invertir un poquito de esa plata y el resto se la dejaban ellos. Y así desaparecieron casi 174 millones de dólares en Colombia. Y eso produjo un desfalco financiero muy grande. Pero eso es ¿por qué? Porque las personas que decidieron invertir no invirtieron de manera adecuada. Primero, no vieron pues como toda la situación del estado de la acción y lo segundo, no vieron la historia y los estados financieros de la empresa, que es algo fundamental. Ahora, en Colombia no se tiene, y por lo general en los mercados del mundo no se tiene un mercado eficiente, porque los mercados eficientes intentan que lo que la persona ofrece en la empresa como acción sea lo mismo que la otra persona paga. O sea, que no haya
eso se llama, ay, se me fue el nombre, que no haya especulación, esa era, que no haya especulación de las acciones. Entonces, normalmente eso pasa mucho. Se especula sobre que esta empresa está creciendo mucho, que sus estados financieros están muy inflados, que está vendiendo en X o en Y zona, entonces se empieza a especular y no solo especular sobre la empresa, sino sobre la economía en general. No, entonces encontramos, Ecopetrol sale y dice, encontramos un yacimiento de petróleo en X lugar y eso nos va a dar 10 años de petróleo. Entonces, eso hace que la acción de Ecopetrol inmediatamente crezca. ¿Por qué? Porque uno de inmediato piensa, si tienen 10 años de petróleo, quiere decir que van a tener muy buenas utilidades en los próximos 10 años. Entonces, lo mejor es invertir ya. Y al momento en que la gente empieza a invertir ya, aumentan el valor de las acciones. ¿Por qué? Porque pues yo la tengo, yo se la puedo vender, pero entonces ya no se la voy a vender a 2.000 que la compré, sino a 2.500. Y llega el otro y llega el otro y empieza, como veíamos en el video inicial, a aumentar y aumentar y aumentar el precio de las acciones. Ese aumento injustificado de las acciones puede hacer que haya un declive impresionante. Eso es lo que normalmente pasa. Cuando una acción pasa de 2.000 pesos a 5.000 o 6.000 pesos de manera abrupta, normalmente se espera que baje casi al mismo nivel o menos de lo que tenía. Entonces, si usted no alcanzó a comprar en los primeros momentos del mercado, antes de que la curva subiera, lo mejor es que no compre. Porque lo más seguro es que cuando la curva esté bien alta, va a volver a descender. Y decía de los precios justos y del mercado eficiente es porque debería haber arbitraje en eso. Deberían haber controles que permitan que esa volatilidad de las acciones no se presente. Pero en ninguna parte pues existe un control específico y eficiente. No sé si ustedes se dieron cuenta, Bernard Droff era un accionista en Estados Unidos. En el 2018 fue condenado a 100 años de cárcel. El señor se robó, si no estoy mal, más o menos como 2 billones de dólares. Y él hizo una propuesta así como lo que hicieron DMG, con esas pirámides. Él hizo algo similar en Estados Unidos. Y todo lo hizo hablando. Es que esta empresa es muy buena, invierte en esta empresa, que es lo mejor que puede hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezó a convencer a un montón de gente y la gente empezó a invertir, a invertir sus dineros. La inversión que él decía para poder comprar acciones era más o menos de unos 500 millones de pesos. Y las personas sacaban esos 500 millones de pesos y empezaban a invertir. Y así fue como él logró robar casi 2 billones de dólares. En este momento, pues no está con nada, tenía 5 hijos, de los 5 hijos se suicidaron 3 por todo lo que pasó con el papá. La esposa quedó en la quiebra, la gente de L'Oreal, por ejemplo, fue una de las empresas que más invirtió y casi que perdió toda la totalidad de la inversión. Eso fue una locura. Pero eso se da ¿por qué? Porque en Estados Unidos hay un árbitro que se llama la SEC y la SEC nunca entró a investigar todas las cosas que él estaba invirtiendo. Nunca entró a investigar la empresa. ¿Y eso qué produjo? Pues que la gente se confiara. La SEC se durmió en los papeles, por así decirlo, y pues cometieron pues todo este desfalco. Las opciones entonces que nos quedan a nosotros sin mercados eficientes es arriesgar más y contar con toda la información posible. Entonces, contar con toda la información posible es conocer la empresa, dónde está, cómo está constituida, conocer sus estados financieros, conocer la historia pues de la acción para poder determinar cuál es la mejor forma de invertir. Y bueno, básicamente es conocer ese mercado de la empresa. Entonces, si la empresa se dedica a los textiles, pues entonces yo debo conocer cómo está el mercado de los textiles a nivel general y global
para saber si invierto o no. Cómo está el mercado de los hidrocarburos o cómo está el mercado de la metalistería, que también hay empresas grandes que tienen acciones en esa área. Entonces, es de conocer todos los sectores antes de poder hacer la inversión. Entonces, lo que les decía ahorita, hay grados de eficiencia, no todos los mercados tienen grados de eficiencia efectivos, pero se supone algunos de ellos tienen eficiencia de forma fuerte. O sea, toda la información que se refleja sobre el precio de los títulos es información privilegiada. O sea, usted no puede acceder a mucha información de la empresa, usted no puede acceder a mucha información de los títulos. ¿Y eso qué hace? Que se impida la fluctuación del mercado. ¿Por qué? Porque no hay especulación. Si el precio son 5 millones de pesos para este título, no sabemos si la empresa se dedica a textiles, a esto o aquello. Simplemente sabemos que es una empresa que está ofreciendo títulos a 5 millones y usted invierte. Pero ¿eso qué genera? Genera que no haya especulación. Y al no haber especulación, pues se guarda un poquito más la inversión. Eficiencia en forma semifuerte, que es que solo se refleja el precio de los títulos con alguna información pública. Y la información pública pues corresponde pues a lo que nosotros podemos acceder, que es como los estados financieros de algunas empresas, no todas las publican, la historia comercial, la historia o más bien el estado económico del sector financiero donde se mueve la empresa, si es textil, si es hidrocarburos o si es otro, nosotros tenemos acceso a esa información. Pero pues no a toda la información, como el valor histórico de la acción, no es muy fácil de conseguir. En cambio, en el otro mercado, que es el que normalmente está, es la eficiencia débil. Y esta eficiencia débil son los precios de los títulos se manejan a precio histórico. O sea, yo conozco todo, no solo a qué se dedica la empresa, sus estados financieros, sino también toda la información acerca del histórico de su acción. Entonces, esto hace que yo pueda acceder, pero también que haya mucha especulación, porque todos pueden pensar algo distinto y pueden determinar precios diferentes de los títulos. Ahora, ¿cómo ganar en mercados que no son eficientes, como el de la mayoría? El principio fundamental para este tipo de mercados es no poner los huevos en la misma canasta, básicamente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que yo debo hacer inversiones en distintos títulos que me permitan tener facilidad de ganancia. Entonces, si yo invierto, por ejemplo, en Ecopetrol, pero también invierto en Isagen y también invierto en, no sé, en Davivienda, entonces yo tengo tres sectores diferentes. El de hidrocarburos, tengo el de energía, y tengo el financiero, ¿cierto? Entonces, si por algún motivo Ecopetrol bajó su acción por X o Y, entonces yo perdí 5 pesos. Pero Isagen en energía encontró que le están comprando energía en Ecuador, en Venezuela, que eso pasa mucho. Entonces, como le están comprando, sus utilidades crecen y crecieron 4. Pero Davivienda tuvo como siempre los bancos tienen un superávit en las ganancias, entonces tuvo ganancias por 2. Entonces yo aquí tengo que perdí 5, pero que gané 6. En últimas gané 1. Sumé 1 a mi inversión. En cambio, ¿yo qué hago? Pues si yo invierto todo en Ecopetrol, mi pérdida no fue 5. Mi pérdida puede ser mucho mayor. Entonces, lo mejor es invertir en varias empresas con diferentes sectores. Eso sí, empresas que yo pueda verificar su historia, sus estados financieros y el sector económico en el que se mueven
para poder determinar qué tan buenos son su inversión y así no perder tanto, más bien ganar. Ese es como normalmente el ejercicio que hacen los inversionistas antes de realizar compra de acciones o bonos. Ya si usted no puede acceder a esa información, pues lo mejor es que no invierta, porque lo más seguro es que pueda perder en el futuro. Y bueno, niñas, eso es todo por hoy. Muchas gracias. No sé si tienen dudas, preguntas o inquietudes de algo que vimos en la clase. Yo no oigo mucha información, profe. Muchos Son números. mucha información. Sí, un poquito. Sí, pues ahí vamos. Yo trato de hacerlo lo más Pero no, estuvo lúdico muy chévere posible. hoy estuvo muy chévere, así. Bueno, me alegra mucho. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Por ahí les dejé en la plataforma una actividad para realizar. Y les recuerdo también, pueden en la parte de abajo de la plataforma está la encuesta de satisfacción. Pueden hacer esa encuesta. Ya está habilitada. Entonces pueden entrar y pues responder. ¿Listo? Muchísimas gracias por todo entonces. Que Dios las bendiga esta semana que ya casi termina y nos vemos dentro de 8 días. Amén. Profe, gracias. Gracias. Chao, chao. Bueno.